Visión Mundial para la Familia presenta una palabra de unción y revelación de Dios. Desde Córdoba, corazón de la República Argentina, con el apóstol Daniel Márquez. Le invitamos a escuchar este mensaje que determinará el destino de su existencia. Segunda de Crónicas, capítulo 34. Vamos a leer algunos versículos medio saltados para no hacer tan larga la lectura. Desde el versículo 1, yo les voy a ir nombrando los versículos que voy leyendo. De 8 años era Josías cuando comenzó a reinar, y 31 años reinó en Jerusalén. Este hizo lo recto ante los ojos de Jehová, y anduvo en los caminos de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. A los 8 años de su reinado, siendo aún muchacho, comenzó a buscar al Dios de David su padre, y a los 12 años comenzó a limpiar a Judá y a Jerusalén de los lugares altos, imágenes de acera, esculturas e imágenes fundidas. Versículo 8. A los 18 años de su reinado, después de haber limpiado la tierra y la casa, envió a Safán, hijo de Azalía, a Maasías, gobernador de la ciudad, y a Joa, hijo de Joacá, canciller, para que reparasen la casa de Jehová, su Dios. Versículo 12. Y estos hombres procedían con fidelidad en la obra, y eran sus mayordomos, Jad y Abdías, levita de los hijos de Merari, y Zacarías y Mesulam de los hijos de Coán, para que activasen la obra, y de los levitas todos los entendidos en instrumentos de música. También velaban sobre los cargadores, y eran mayordomos de los que se ocupaban en cualquier clase de obra, y de los levitas habían escribas, gobernadores y porteros. Y al sacar el dinero que había sido traído a la casa de Jehová, el sacerdote Hilcías halló el libro de la ley de Jehová dada por medio de Moisés. Y dando cuenta Hilcías, dijo al escriba Safán: yo he hallado el libro de la ley en la casa de Jehová. Y dio Hilcías el libro a Safán, y Safán lo llevó al rey, y le contó el asunto diciendo: tus siervos han cumplido todo lo que les fue encomendado, han reunido el dinero que se halló en la casa de Jehová, y lo han entregado en manos de los encargados y en manos de los que hacen la obra. Además de esto, declaró el escriba Safán al rey diciendo: el sacerdote Hilcías me dio un libro. Y leyó Safán en él delante del rey. Luego que el rey oyó las palabras de la ley, rasgó sus vestidos, y mandó a Hilcías y a Hicam, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaía, y a Safán escriba, y a Asaías, siervo del rey, diciendo: andad, consultad a Jehová por mí y por el remanente de Israel y de Judá acerca de las palabras del libro que se ha hallado, porque grande es la ira de Jehová que ha caído sobre nosotros, por cuanto nuestros padres no guardaron la palabra de Jehová para hacer conforme a todo lo que está escrito en este libro. Entonces Hilcías y los del rey fueron a Hulda, profetisa, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arás, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en el segundo barrio. Y le dijeron las palabras antes dichas. Versículo 27.
y tu corazón se conmovió y te humillaste delante de Dios al oír sus palabras sobre este lugar y sobre sus moradores, y te humillaste delante de mí y rasgaste tus vestidos y lloraste en mi presencia, yo también te he oído, dice Jehová. Uno de los personajes favoritos que yo tengo en la Biblia es justamente Josías, entre otros. El nombre Josías es Dios ha salvado. Él comenzó a reinar a los 8 años, ha sido el rey más joven que tuvo Israel. Su padre Amón, un desastre. Él multiplicó el pecado de su abuelo Manasés. Manasés fue el peor de todos los reyes que tuvo Israel. Así que imagínense los modelos que ha tenido Josías. Pero alguien tiene que atreverse, alguien tiene que hacer un giro al árbol genealógico para establecer una reforma que traiga una bendición a toda una nación. Ahora, usted dice, ¿por qué Josías o cualquiera puede comenzar a reinar a los 8 años? Parece incongruente, ¿verdad? Pero mire, hay 2 razones que usted tiene que ver. Número 1, primero, que el padre de Josías murió muy joven. Solo reinó 2 años, falleció a los 22 años. Lo mataron en su propia casa, sus propios siervos. Y segundo, usted tiene que entender que hay una línea real y hay una línea sacerdotal. Eso se llama institución. Dios instituyó el sacerdote, instituyó los reyes. Lo toma Dios y lo hace una línea real. Significa que hay una conexión genética, generacional. Muere el padre, el hijo queda como sacerdote, después el nieto va a ser el sacerdote. Muere el padre, que es rey, el hijo va a ser rey, el nieto va a ser el rey que lo va a suceder al hijo. Es una línea real y también una línea sacerdotal. Por eso nosotros entendemos que no está errado un pastor que cuando está por partir de esta tierra deja encomendada a la iglesia a su hijo, porque es una institución. Es más, en Chile los pastores antes de morir escriben un testamento y es clavado que si tiene un hijo y está con él acompañándole en el ministerio, ese hijo quedará como pastor. Ahora, eso es la institución, pero Dios tiene una institución y también hay una constitución de Dios. Y lo apostólico y lo profético no es institucional, lo apostólico y lo profético es constitucional. Dios los constituye sin tener vinculación anterior, ¿me entiende? A Dios se le ocurrió que yo fuera un apóstol, a Dios se le ocurrió que él fuera un profeta, él lo constituyó y esa unción no tiene discusión. Ahora le digo, Josías es un buen muchacho. Es cierto que él no puede y nadie puede comenzar a gobernar a los 8 años. Es obvio. El gobierno está en manos de un gabinete, él solo es una figura hasta cumplir cierta edad, pero a los 12 años él se atreve a comenzar una reforma con un pequeño éxito,
porque es una persona con buenas intenciones. Pero tenía buenas intenciones, pero no diseños. Estaba gobernando con buenas intenciones, pero sin diseños. Diga, buenas intenciones. Diga conmigo, buenas intenciones no alcanzan. Tenemos gente muy linda en nuestras iglesias, pero solo tienen buenas intenciones y no tienen la estructura pertinente para moverse en los diseños de Dios. Y de ahí que tenemos tantos errores en nuestras congregaciones, porque hay gente con muy buenas intenciones, pero sin diseño. Y Josías era uno de ellos. Ahora, cada vez que nosotros entramos en el servicio a Dios, tenemos dos escuelas. La escuela de las buenas intenciones y la escuela de la constitución de la palabra de Dios, y estas dos están en tensión. El asunto es emigrar de las buenas intenciones a la constitución de la palabra de Dios, donde hay una gran diferencia. Israel va a entrar en un tiempo de transición muy importante en su historia. Y aparece una figura que tendrá un protagonismo extraordinario. Es una mujer sencilla, desconocida hasta ese momento. Una profetisa con un espíritu correcto. No tendrá protagonismo Sofonías en esta transición y Jeremías en esta transición como lo va a tener Hulda. Aunque Jeremías y Sofonías eran profetas extraordinarios. ¿Quién es Hulda? Hulda es una mujer que lavaba la ropa de los sacerdotes, que remendaba la ropa de los sacerdotes, que tenía la responsabilidad de mantener las vestiduras del sacerdote vigentes, en orden, limpias, para que el sacerdote pudiera funcionar en el altar de Dios. Aunque el sacerdote no tenía los diseños, pero ella estaba encargada de que el sacerdote estuviera bien presentado. Ahora, escúcheme usted, la Biblia dice que el Antiguo Testamento es sombra y tipo de lo que habría de venir. Y usted tiene que entender que la Biblia está escrita en una pedagogía divina, en un lenguaje celestial, en un modo de comunicación de Dios que se llama el Damá de Dios. Es una palabra hebrea. ¿Qué es el Damá de Dios? El Damá de Dios es tomar lo natural para revelarte lo sobrenatural y llevarte a lo trascendente. Y toda la Biblia está escrita en el Damá de Dios. Significa que cuando usted está viendo las vestiduras sacerdotales, tiene que entender que es de vital importancia la vestidura del sacerdotal en la simbología del ministerio de los hombres de Dios en el día de hoy, porque eso tiene que ver con su vida privada y con su vida pública. Y alguien tiene que mantenerle la vestidura en orden, limpia, vigente al ministro de Dios, y ese es el profeta. El profeta tiene la asignatura, la habilidad de Dios de mantener la vida pública y la vida privada en un ministro en un orden divino. Así que, mire, por eso es que Dios está levantando fuertemente la figura profética. Yo le dije, es difícil predicar
en una iglesia donde el pastor es un profeta. Pero Dios me dijo que predique este mensaje en la iglesia del profeta David Ocampo. Por eso Dios está restaurando fuertemente la figura profética. Porque si no está Hulda, no hay sacerdote que pueda ministrar bien en el altar de Dios. Si Hulda no existe, el sumo sacerdote en el día de la expiación quedaría carbonizado. Y no estoy hablando del don de profecía, hermano, que por ahí cualquiera en una inspiración del Espíritu podría ser tomado por Dios para dar una profecía. Estoy hablando del oficio profético, que es otra cosa. Ahora Josías tiene buenas intenciones, ha logrado cierto éxito, pero él está gobernando sin diseños. Y Dios está por ingresar a toda una nación a una transición. Por eso lo más importante en este pasaje, el momento más significativo en lo que hemos leído, lo que cambiará el curso del rey y de toda una nación, es cuando se encontró el libro. Por eso Josías está gobernando sin diseño, no tiene los planos, no están los libros. Entonces él solo puede gobernar con la poca luz natural que tiene y con las buenas intenciones, pero sin diseño. Diga, mientras no está el libro, no tenemos diseño. Entonces, hermano, usted, sacerdote de su casa, los ministros de la iglesia, debemos tener habilidad de interpretar los planos. Debemos tener la habilidad de interpretar lo que el libro dice para no hacer errar a todo un pueblo. El gran problema es que nosotros, o mucha gente que está dentro de las iglesias, incluso en el liderazgo, no ama el libro, no lo conoce. No tiene la habilidad para interpretar la palabra, no tiene una mente de Cristo, una mente escritural, porque no han desarrollado la revelación para interpretación del libro. Vieja, lee vos la Biblia, y él es el sacerdote, está sin plan, está sin los diseños. Yo creo que todos los varones acá son grandes lectores de la Biblia y tienen la habilidad divina de interpretar el libro. Si no puede, hermano, usted decir aleluya, diga aleluya. Si no tienes los diseños, si no interpretas el libro, vas a llevar a tu familia al desastre, vas a cerrar. Si eres un líder y no tienes la interpretación del libro, no deja de liderar hasta que ames el libro, hasta que tengas pasión por el libro y tengas la habilidad de interpretar el libro, porque allí están los diseños divinos. ¿Ven? Hay muchos que tienen el libro en la casa, pero ni lo ven. Está guardado. O lo traen para venir a la iglesia. Entonces la gente piensa, qué lector de la Biblia. Y tienen la Biblia Plenitud, la Biblia al Diario Vivir, tienen toda la Biblia, pero nunca la leen. Como esa viejita que se le perdieron los lentes. 2 años tuvo los lentes perdidos, están adentro de la Biblia. Hermano, diga acá, levante su Biblia, por favor, diga, acá están los diseños. Diga, acá, en este libro están los diseños
que pueden causar una gran reforma a nuestro pueblo, a nuestra iglesia, a nuestra nación. ¿Por qué la nación no ha cambiado? Porque los sacerdotes no tienen los planos, porque los sacerdotes no tienen los diseños. Argentina estaría viviendo otra realidad si todos los sacerdotes tuvieran los diseños. Mire, cuando encontraron el libro, se lo llevaron al rey y le dijeron: hemos encontrado un libro. Ni siquiera le dijeron: aquí están los diseños. Esta es la palabra de Dios. Esta es la ley del Señor. No. Mira, mientras tú no te confrontes a la constitución de la palabra de Dios, solo tendrás buenas intenciones. Y es lamentable que haya gente con muy buenas intenciones, pero muy desubicadas dentro del cuerpo de Cristo. El poder que te da el enfoque de la palabra es extraordinario, porque tú cuando enfocas tu vida, tus actividades, todo lo que tú haces en el diseño de Dios, eso tiene un poder tremendo. Diga conmigo: hay un tremendo poder en el enfoque correcto. ¿Y qué es lo que te da el enfoque correcto? La constitución de la palabra de Dios. Por eso el momento más importante es cuando aparece el libro que estaba perdido. Ahora dígame, el rey está metido en una estructura espiritual donde no están los diseños correctos. Y él está gobernando así. Y si la parte espiritual en un pueblo no tiene los diseños correctos, si la parte espiritual no tiene los planos, ¿cómo anda la iglesia? ¿Cómo camina? Eso camina solo con buenas intenciones. Y yo conozco instituciones que cabalgan solo sobre buenas intenciones y que han dejado fuera el pensamiento de Dios. Y es más terrible todavía que desde el púlpito se predican solo buenas intenciones y a veces están muy distantes de lo que dicen los diseños de Dios para la iglesia. Entonces vuelva a decir conmigo: buenas intenciones no alcanzan. Hay que emigrar, diga, hay que emigrar de las buenas intenciones a la constitución de la palabra de Dios. Mire, cuando el rey Josías entró en contacto con la palabra de Dios, cuando el rey Josías se confrontó con la palabra de Dios, el rey Josías comenzó a tener cambios para ir a la gran reforma. Cuando el rey Josías tuvo contacto con la palabra, entonces algo interior se provocó y algo exterior estaría por provocarse, porque cuando te confronta la constitución de la palabra de Dios, confronta tus criterios, confronta tus buenas intenciones, pero pone el pensamiento correcto de Dios en tu mente. Por eso el apóstol Pablo dice: renovaos por medio o transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar cuáles son los diseños, cuáles son los proyectos de Dios, cuáles son los planos de Dios. Mire, el primer mandato nacional después que Josías se confronta con el libro fue: vayan y busquen la interpretación del libro. Lo tomó Josías, dijo: yo no entiendo nada. Hasta ahora he gobernado con mis ideas, con mi fuerza, pero de esto no entiendo nada. Y mire que se lo pasa a un sacerdote, a Hilcías, y le dice: vayan y consulten. Yo necesito una palabra garantizada para poder desarrollar una reforma en mi nación.
Vayan, ¿saben lo que le está diciendo? Ustedes son sacerdotes y no saben nada de esto. Entonces, vayan y consulten sobre esta palabra. ¿Y dónde se van? Mire, Hilcías dice, ¿cómo le traemos una palabra garantizada de Dios al rey? Ahora ellos tienen el libro, pero no tienen la revelación del libro. Porque tú puedes tener el libro y estar sin la revelación. Porque ese libro que tú tienes en la mano ahora, que la gente le llama la Biblia, ese libro no es un libro de lectura. No es el libro de las buenas intenciones. Ese libro es el libro de la constitución de la palabra de Dios. La Biblia es la tecnología para comprender el pensamiento de Dios. Y te diré algo, el verdadero evangelio no es el que está escrito ahí. El verdadero evangelio es el que se te revela por lo que está escrito ahí. Porque hay gente que lee sin revelación y nada le funciona. Entonces, detrás de esa escritura hay una revelación. Ahora, tienen el libro, pero no tienen la revelación. La gran responsabilidad de Hilcías es cómo le traemos una palabra al rey garantizada. Y se van donde Hulda. Está Jeremías y está Sofonías. Dos profetas tremendos con un testimonio nacional extraordinario. Dos hombres, dos figuras que Dios había levantado en un momento muy especial de la nación. La pregunta es, ¿por qué no le van a consultar a los profetas de renombre? ¿Por qué le van a consultar a una mujer, a una desconocida? Esto es violento al pensamiento humano, es violento a la manera de manejar las cosas de Dios hasta ese entonces. ¿Por qué? ¿No le parece raro que no hayan ido a verlo a Jeremías? A lo mejor nosotros lo primero que hacemos, ya, vamos a verlo, Freyson, vamos a consultar. Vamos a ponernos bajo la cobertura de Freyson. Y yo no digo que esté mal. Yo estuve en la iglesia de Freyson los otros días, preciosa. El ambiente, todo es algo de excelencia. O vamos a consultar a la gente de renombre. Nosotros hubiésemos optado por Jeremías, o hubiésemos optado por Sofonías. Hulda. Pero Hulda era la que conocía la intimidad del sacerdote. Hulda conocía la capa del sacerdote, la mitra del sacerdote, conocía los calzoncillos del sacerdote, eran las pañoletas del lino. Hulda tenía que remendarle la ropa a los sacerdotes. Ella nunca se había dejado afectar por los diseños equivocados. Ella nunca se vendió por la manera de pensar del sistema sacerdotal de ese tiempo. Ella se mantuvo fiel. Ella es una mujer que aunque no tenía los diseños, no estaban los planos, no estaba el libro, ella se mantuvo escuchando a Dios. Ella se mantuvo en un espíritu correcto. Ella se mantuvo en una comunión de nivel con Dios, porque Dios necesitaba una persona así que trajera una palabra para ese día. Hilcías fue revelado por Dios para consultar a Hulda. Hilcías va donde Hulda porque necesitamos el espíritu correcto de Hulda en estos días, porque Hulda es el espíritu que mantiene a los ministros correctamente. Cuando el ministro está en una línea correcta porque el profeta se lo está marcando, entonces ese ministro puede ejercer el ministerio con libertad.
y con responsabilidad. Tremendo, ¿verdad? Necesitamos urgentemente que Hulda se manifieste en medio nuestro con frecuencia, con permanencia. Mire, 4 piezas importantes en la vestidura sacerdotal: la capa labrada, los calzoncillos del sacerdote, la mitra y el cinto. La capa labrada representa la vida pública del ministro. Estamos tratando casos tan vergonzosos en la ciudad de Córdoba de ministros que tienen tremendos problemas públicos. Pastores que se cuelgan de los ganchos de la luz, que le roban EP, que roban cable, que han sido denunciados. Estamos tratando el caso de un pastor que delira. Él le dijo a la iglesia: yo soy el único pastor del mundo al cual Dios ha autorizado tener varias mujeres. ¡Wow! Le digo yo. Ya dejó una chica embarazada. Cuando está ministrando a la hermana, le toca las piernas, le dice: recibe la unción. Y dice: escuche, es cierto. No, usted se ríe, pero es verdad. Necesitamos el espíritu correcto del profeta que ponga en orden a los ministros. Cosas escandalosas, vergonzosas. Yo estoy seguro que si Hulda está con Jimmy Swaggart, a Jimmy Swaggart no le pasa eso. Estoy seguro que si Hulda no está con Jiménez, con Héctor Aníbal Jiménez, no le pasa eso. Yo estuve en la iglesia de Héctor Aníbal Jiménez hace 15 días atrás, hermano. Nada que ver con lo de antes. Entonces, este es el espíritu profético correcto que nos traerá las reformas de Dios a la iglesia. Los calzoncillos del sacerdote representan la vida íntima del sacerdote. Hulda conoce la vida íntima del sacerdote. Hulda es una mujer de confianza. Es una mujer recta. Es una mujer que nunca va a exponer al ministro, aunque el ministro tenga errores. Hulda es una mujer confiable, es una mujer confidente. Por favor, hermano, no le cuente sus cosas a cualquier persona si tiene profeta en la iglesia. Porque ese es el espíritu correcto. Yo conozco gente que le ha contado cosas íntimas a otras personas y la han salido a ventilar y todo el mundo se entera. Porque no estuvo el espíritu de Hulda. Que los ministros de Dios cometen errores, cometen. Pero necesitamos el espíritu profético correcto que venga a corregir la vida del ministro. Hulda conoce porque le lava los calzoncillos al sacerdote. Si se rompe el calzoncillo, si se descose, toma la agujita y comienza a remendar. Hulda tiene que mantener los calzoncillos del sacerdote en condiciones vigentes. Estoy recordando el pasaje cuando Natán llega a David a confrontarlo con su pecado. Porque Hulda te va a confrontar con tu vida íntima, pero para que no caigas definitivamente. Amén. Porque el gran tema es cuando nadie te ve. El gran tema es cuando haces zapping a medianoche en el televisor. Y si tú no matas esos osos y esos gigantes, nunca vas a pelear en público y tener una gran victoria.
cuando estés tentado. Mire, hace algunos años atrás se casó el presidente de los jóvenes de nuestra iglesia, el encargado de la red de jóvenes. Una fiesta preciosa. Yo tenía que viajar a Chile. Hicimos una reunión de fin de año. Terminaba esa reunión, tomaba el auto, mi familia, y nos íbamos. Hacía 18 años que no pasaba un año nuevo con mis padres y mis hermanos allá. Termina la reunión y me llama el encargado de la red de jóvenes y me dice: pastor, tengo que decirle algo. Digo, ¿qué te pasa? Eugenia está de 4 meses de embarazo. Tiene 4 meses de embarazo. Le digo, pero ¿por qué no me lo dijiste antes? La habíamos casado hacía 15 días atrás. Le digo, ¿por qué cuando te empezaste a sentir tentado no me lo hablaste? Cuando la cosa ya se puso fuerte, no me llamaste y me dijiste: pastor, tengo ganas de tener sexo con Eugenia. Usted sabe que somos novios. Y si yo te hubiera ayudado, te hubiese controlado, no lo hubiese ventilado, no hubiese caído de esa forma. Hay gente que está tentada en vicio, en pornografía. ¿Sabe lo que leí los otros días en un diario de Buenos Aires, en un diario cristiano? Dice, ayuda o trabajo de terapia para pastores y líderes en adicciones. ¿Lo leíste alguna vez? Terapia para pastores y líderes en adicciones. ¿Cuál es el tema acá? El tema, esos son cuestiones íntimas. Y tiene que estar Hulda. Porque Hulda te va a poner en línea. Hulda te va a dar la dirección correcta. Hulda va a orar por ti. Hulda va a clamar por ti. Porque detrás de cada ministro de Dios, detrás de cada ministerio grande, hay gente intercediendo que tienen el espíritu de Hulda. Gracias a Dios por los intercesores de la iglesia, porque ellos están orando por la vida pública, por la vida privada del ministro de Dios en las iglesias. Yo le doy tantas gracias a Dios porque hay una columna de intercesión en nuestra congregación que me sostiene, que me levanta los brazos, y Dios ha bendecido hoy a la encargada de intercesión. Anda con mi esposa en España, pero eso es la honra de Dios, porque ellos están velando por el sacerdote, porque ellos quieren que el sacerdote esté ministrando bien en el altar de Dios. Esos son los hombres y mujeres que tienen el espíritu correcto y que no andan ventilando las intimidades de los sacerdotes. Dele gracias a Dios, no critique a los intercesores, no diga nada de ellos. Dele gracias a Dios que ellos puedan tener una intercesión profética y velar por el sacerdocio, por el liderazgo de la iglesia. Porque detrás de cada hombre que tiene un ministerio grande está Hulda. Vea un ministerio grande en una ciudad, váyase, va a encontrar a Hulda allí. Porque no hay ministerio grande sin un espíritu profético correcto. Estoy seguro que si yo me inmiscuyo en las iglesias grandes de Buenos Aires y de todo el país, hay gente orando, intercediendo con un espíritu correcto, patrocinada por un espíritu profético y apostólico, que es lo que Dios está levantando hoy. Bendigamos a Dios por los intercesores, bendigamos a Dios por los profetas que Dios está levantando en este país. Denle un fuerte aplauso al Señor. Está la mitra del sacerdote. La mitra está en la cabeza. Hulda sabe lo que pasa por la cabeza del ministro.
Hulda sabe cuáles son las ideas. Por eso, ministros, líderes, vayan a los intercesores, ¿no? Coméntenle las ideas, vayan, porque van a orar, seguro que va a venir el pensamiento de Dios a Hulda y le va a decir al ministro, este es el pensamiento de Dios, ese pensamiento no es correcto, porque cuando viene Hulda, eso es tan fuerte, hermano, que te cambia los caminos, te rompe las estructuras y te pone en el camino correcto de Dios. Entonces, Hulda sabe cuáles son las ideas del ministro. Hulda sabe qué es lo que está pensando de las cosas de la iglesia. Hulda sabe qué decisiones va a tomar ese ministro. Por eso necesitamos, además de los intercesores, un padre espiritual, una cobertura con un espíritu correcto. Que tú vayas y le digas, esto estoy pensando. Y si está el espíritu correcto, te va a decir, sí, no. Y por último está el cinto, y esto es lo más traumático. Está el cinto, porque el cinto es violencia. El cinto es violencia. Ahora te digo, el cambio se viene. Diga conmigo, el cambio se viene. El cambio se viene. Y si el cambio no viene por renovación, y si el cambio no viene por reforma, el cambio va a venir por revolución, y un cambio por revolución es un cambio por violencia. Cuando la gente llega a la revolución es porque los métodos anteriores no funcionaron, porque las conversaciones no tuvieron éxito, porque las transacciones no funcionaron. Entonces, cuando se intentaron todos los métodos y no funcionó, se viene la revolución. Y la revolución a veces es constante. Ahora, tenemos un Dios violento. El tema es que usted se ha equivocado al verlo a Dios tan manso, que lo es, y nunca lo vio violento. Por eso muchos se aprovechan de la mansedumbre de Dios y no entienden que Dios también es un Dios violento. Porque Dios en la vida de Cristo se mete con un cinto a la iglesia, se mete con un látigo y comienza a sacar a los cambistas, comienza a sacar a los vendedores de paloma. La casa del Señor, casa de oración será llamada, y vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Y dice literalmente la Biblia que Él sacó a los cambistas y a los vendedores en el templo a las patadas. Violencia, revolución. El Señor va pasando por Samaria. Pasar por Samaria es violencia de Dios. Es la violencia contra el pensamiento judío que decía que no había que tener relaciones con los samaritanos, menos un hombre con una mujer samaritana, porque no se trataban entre sí. Y cuando el Señor llega a Samaria, violenta el pensamiento de los religiosos. Pero se produce una transformación extraordinaria, que toda una aldea se convierte al Señor. Esa es la violencia de Dios. Escuche, y la palabra de Dios es violenta. La palabra de Dios es poderosa. Diga conmigo, es poderosa. Cuando tú activas la palabra de Dios, activas un poder extraordinario que tú ni siquiera lo conoces. La palabra de Dios es tan poderosa, hermano, tan poderosa. Tú no lo has visto de esa forma. Por eso tal vez no me entiendas esta noche. Pero sería bueno que tú vuelvas a escuchar esto. Me parece que están grabando y tal vez lo puedan distribuir. Escuchen. La palabra, porque yo esta noche voy a terminar desactivando o activando una bomba de Dios.
Vamos a prender una mecha esta noche, porque algo tiene que explotar. ¿Se animan? Mira, cuando tú activas la palabra de Dios, activas un poder tan grande, pero tan grande, a una velocidad extraordinaria. Un poder que va por sobre los argumentos, sobre las filosofías, sobre la manera de pensar de la gente, un poder que va sobre las naciones, un poder que va sobre los gobiernos, un poder que quita reyes, que pone reyes, un poder que destruye instituciones, un poder que destruye estructuras, pero un poder que deja establecido gobierno. Cuando tú liberas la palabra de Dios, liberas un poder extraordinario. Y en la palabra de Dios está el poder del Padre, el poder del Hijo y el poder del Espíritu Santo. El poder del Padre, que es dinamis en la Biblia, en el griego, que es la habilidad para hacer todo, absoluto, un poder absoluto. Eso está allí en la palabra de Dios. En la palabra de Dios está contenido el poder del Hijo, que es el poder de gobierno, el poder kratos. De ahí viene democracia, el poder kratos de Dios, el poder de gobierno del Hijo. Está allí en la palabra. Y está el poder del Espíritu Santo, que es el poder ichus. Es un poder que se acumula para que las cosas te funcionen. Repetiré algo que dije esta mañana. El poder es como una batería de un auto que si está descargada, hermano, si está descargada, ni te arranca el auto, ni te prenden las luces, ni te andan los limpiaparabrisas, no te anda nada, no te funciona. Aunque el auto está hecho para funcionar, porque esa batería no tiene poder. Lo mismo pasa cuando no tienes el poder del Espíritu Santo. No arrancan, no te prenden las luces espirituales, no te andan los parabrisas para que tú puedas ver bien. No funciona. Por eso la palabra del Señor dice: sed llenos del Espíritu Santo. ¿Quieres que las cosas te funcionen? Llénate del Espíritu Santo. Esto es como el celular, hermano. Está hecho para que tú te comuniques, para que tú tengas conversaciones. Para eso está hecho. Pero si no tiene carga, no te funciona. Levante su mano. Diga: necesito acumular el poder del Espíritu Santo para que las cosas me funcionen. Vuelve la oración, vuelve al ayuno, vuelve a las disciplinas espirituales. Levántate de mañana temprano, clama a Dios, clama a Dios. Me levantaré de mañana y te buscaré, dice el salmista David. Oh Dios de mañana, te buscaré y te encontraré. Hermanos, busca a Dios. Es tiempo que la iglesia se levante. Hablamos poco de la llenura del Espíritu Santo. Hablamos poco del bautismo del Espíritu Santo. Por eso la iglesia está decayendo. Pero esta noche Dios le pide a la iglesia que vuelva a la llenura del Espíritu Santo. Porque van a arrancar, van a tener las luces encendidas. Todo le va a funcionar. Está en el poder de la palabra. El poder de la palabra, cuando se activa, es extraordinario. Aleluya. Mire, esta es la fórmula. La fórmula. M por C al cuadrado. Anótelo. Fórmula. Esta es la fórmula que se tiene que activar. M por C al cuadrado. ¿Qué es lo que es esto? Energía, masa por velocidad al cuadrado. Newton decía: en una pequeña masa, en un pequeño núcleo, en una molécula subatómica, en una molécula cuántica, hay una gran cantidad de energía almacenada, que si logramos romper ese núcleo, si logramos romper esa masa, se libera una energía y hace reacción en cadena. Esa es la fórmula de la bomba atómica. Un haz de luz que se llama fotómetro golpea en la masa, la rompe y se libera energía.
Y hay una reacción en cadena. Entonces Josías es una pequeña molécula para Dios. Y la luz de la palabra de Dios lo rompió el núcleo, rompió la masa de Josías. Dice que cuando le trajeron la palabra, se conmovió su corazón. Hermano, usted tiene que entender el poder que hay en la palabra. Usted no ha entendido nada. Por eso Pablo decía, yo pido a Dios que alumbre los ojos de vuestro entendimiento, para que ustedes puedan comprobar tres cosas, porque cuando los ojos de tu entendimiento son alumbrados, comienzas a ver claramente. Los ojos son un velo, hermano. Son un velo. Ya tienes que pasar un primer velo, que son tus ojos naturales. Todo ser humano que se ha convertido al Señor tiene dos clases de ojos: los ojos naturales y los ojos espirituales. Cuando tú miras con los ojos naturales, ¿qué ves? El país. Tú dices, esto está destruido. Tu situación económica. Tú miras alrededor y dices, nunca podré salir de esto, porque estás mirando con tus ojos naturales. Pero el apóstol Pablo está diciendo, yo oro para que pasen ese velo y vayan a los ojos espirituales, porque cuando se le alumbre los ojos espirituales, van a comprobar, número uno, cuál es la esperanza de su llamado. Número dos, cuáles son las riquezas de su herencia, de su gloria en los santos. Y número tres, cuál es la supereminente grandeza. Cuando yo leo este versículo, hermano, me emociona, porque digo, Pablo está cantando una sinfonía con fuerza y va aumentando el volumen y va diciendo la supereminente grandeza de su poder para con nosotros que hemos creído, poder que resucitó a Jesucristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales en Cristo. Mire, para resucitar a Jesucristo de los muertos, bueno, no vamos a analizar ese tema ahora, pero se ha desatado un poder extraordinario. Entonces, cuando el apóstol Pablo te está diciendo para que tú compruebes la supereminente grandeza de tu poder para los que han creído, la cual operó en Cristo, te está diciendo porque dentro de ti está el poder del Padre, está el poder del Hijo y está el poder del Espíritu Santo, solo que hay que romper un núcleo para que se libere el poder. Hay que romper un corazón se tiene que estremecer, un corazón tiene que sentirse conmovido, como se sintió Josías. A Josías se le rompió el núcleo. ¡Wow! El peor problema que tenemos nosotros es que tenemos núcleos duros, tenemos una masa dura. Por eso el poder no es liberado, el orgullo, la vanagloria, los celos, la religiosidad, las tradiciones, tantas cosas que endurecen el corazón, y viene el haz de luz de la palabra de Dios. Y si logra el haz de luz, si logra romper ese núcleo, hermano, libera un poder extraordinario que tú todavía no lo has comprobado, porque tu núcleo se tiene que romper. Porque estamos preparados nosotros para activar poder sobrenatural. Cuando Jesús murió, resucitó al tercer día. María llega aquella mañana y quiere tocarlo al maestro. ¿Qué le dice el Señor? No me toques, porque no has subido a mi Padre, vuestro Padre, a mi Dios, vuestro Dios. Ve y cuéntale a tus hermanos. Le diré algo. Tal vez si yo hubiese estado en el caso de Jesús, porque Jesús regresa y después está 40 días dando pruebas indubitables de su resurrección. 40 días. Ahora él estuvo 3 años y medio con gente que no lo interpretó, que no lo entendió, no cambiaron su mentalidad, hormigón. Ahora, ¿cuál es el fin de subir, bajar, estar 40 días
y luego volver a irse. Solo para enseñarles sobrenaturalidad, poder. Él aparecía y desaparecía. Iba y venía. Él 40 días estuvo con ellos enseñándoles sobrenaturalidad. Concepto, algo que me lo reveló Dios hace un tiempo atrás. Jeremías, ¿te acuerdas de eso? Antes que te formas en el vientre de tu madre te conocí, ¿se acuerdan de eso? O sea, Jeremías existía antes de venir al vientre. La pregunta de rigor es, ¿qué estaba haciendo antes? ¿Dónde estaba? Estaba en Dios. Todos nosotros estábamos en Dios antes de venir a la tierra. ¿Y qué estábamos haciendo en Dios? Dios estaba formando esos códigos sobrenaturales para que cuando nosotros viniéramos a la tierra descifráramos esos códigos y desatáramos poder sobrenatural. Pero para poder desatar ese poder sobrenatural se tiene que romper el núcleo. Se tiene que romper esa dureza del alma para que se libere el poder del Espíritu. El gran problema que Dios tiene con nosotros es nuestra alma, porque esa es la masa. Y la palabra choca y a veces es tan fuerte que tiene que volver la palabra y que tiene que volver la palabra. Mientras tú no te quebrantes, mientras tú no te quiebras, no puedes liberar el poder del Espíritu. El Señor trabaja con cosas quebradas siempre. Dios tiene que romper el muslo de un hombre. Ese hombre, Jacob, rendió toda la vida, pero fue un hombre distinto. Marcó un antes y un después. Hermano, eres un vaso que se tiene que romper. Eres el alabastro que tiene que romperse para que dé el perfume, para que desate poder. Pero mientras más duro es el vaso, más fuerte tiene que ser el golpe. ¿Habrá algún Josías que quiera que se le rompa el núcleo esta noche y pueda liberar el poder del Espíritu Santo? Habrá un Josías que esté dispuesto a hacer efectiva esta palabra y tenga la actitud de Josías y se conmueva en su corazón para que se rompa esa masa y pueda liberar el poder extraordinario que está dentro de nosotros. Quiero que te pongas de pie. Oh, aleluya. Somos una pequeña masa para Dios. Hay un tiempo de transición en la iglesia muy importante. Estamos próximos a vivir días de gloria. ¿Cuántos creen eso? Hermano, y no es una muletilla que yo estoy usando en esta noche, pero que estamos pronto a vivir un poder extraordinario. Un nuevo nivel de unción, que estamos por entrar en una nueva dimensión. Eso es una realidad. Y yo quiero que esta noche todos aquellos que tienen la actitud de Josías frente a la palabra y que el haz de luz de la palabra de Dios ha conmovido su corazón. Mire lo que dice la Biblia. Porque se conmovió tu corazón y te humillaste delante de Dios y rasgaste tus vestiduras. Escúchame por favor, que es muy importante esto, porque si a un hombre le puede suceder eso, ese hombre será transformado, y si un hombre es transformado, ese hombre puede transformar toda una nación. A partir de que Josías fue quebrantado, que se rompió la masa, a partir de ese momento todo Israel comenzó un avivamiento. La más grande fiesta de Pascua que ha tenido el pueblo de Israel en toda su historia se celebró en el tiempo de Josías. Léalo, porque hubo un hombre que se quebrantó, porque hubo una palabra que llegó al corazón de Josías y lo conmovió. Necesitamos hombres que se conmuevan con la palabra de Dios y se humillen delante del Señor.
Levante su mano. Yo siento la presencia de Dios. Es extraordinario lo que Dios está soltando en esta noche a su pueblo. Aleluya, aleluya, aleluya. Tócate a cada día que adentro hay un poder extraordinario. Señor, quebrántame, como cantábamos antiguamente. Quebrántame, consúmeme, transfórmame. Hermanos, tenemos que volver a las sendas antiguas, a los cultos de quebrantamiento, a los cultos de humillación, para que se libere el poderoso poder, para que se libere toda la energía que tiene la iglesia en su interior. Si este mensaje le ha sido de ayuda o desea recibir más información acerca de este u otros mensajes, contáctenos. Daniel Márquez, pmf@hotmail.com. Esta fue una producción de Ministerio Cristiano, Visión Mundial para la Familia, Córdoba, Argentina.